Tras ascender al trono, una de las primeras acciones de Tutankamón fue revocar las políticas radicales de su padre, Akenatón. Estas reformas, que habían instaurado el culto exclusivo al dios Atón, habían dejado a Egipto en un estado de confusión y crisis. El joven faraón, guiado por sus consejeros Ay y Horemheb, comprendió que el camino hacia la estabilidad pasaba por restaurar las tradiciones ancestrales y el culto a los antiguos dioses. Por esta razón, se emitió un decreto que reinstauró el culto a Amón y permitió el retorno de los sacerdotes a sus templos. Bajo su reinado, los templos que habían sido cerrados o dañados durante el régimen de Akenatón fueron restaurados y se volvieron a celebrar los ritos en honor a los antiguos dioses. Las estatuas de Atón fueron retiradas de los lugares de honor y el joven faraón asumió un nuevo nombre, Tutankamón, que significaba imagen viva de Amón. Con este cambio, no solo buscaba reconciliarse con los sacerdotes de Amón, sino también apaciguar a los ciudadanos que en su mayoría añoraban las viejas tradiciones. Sin embargo, esta restauración no estuvo exenta de desafíos. Los partidarios de Akenatón aún existían en la corte, y aunque estaban en minoría, no perdieron la oportunidad de expresar su descontento. Tutankamón, con su juventud e inexperiencia, se encontraba en el medio de estos conflictos, y tuvo que confiar en Ay y Horemheb para manejar las tensiones. A medida que la gran reforma avanzaba, se hizo evidente que, aunque era una medida popular, también era un recordatorio constante de las cicatrices dejadas por el reinado de su padre. Finalmente, estas reformas lograron su objetivo principal: devolver la estabilidad a Egipto. La revocación de las políticas de Akenatón trajo consigo una paz religiosa que permitió a Tutankamón centrarse en otros asuntos del reino. Esta restauración de las prácticas religiosas tradicionales fortaleció su posición como faraón, y poco a poco, Tutankamón se fue ganando el respeto de su pueblo, consolidando su reinado en un país que, después de años de tumulto, buscaba la paz y la prosperidad. La corte de Tutankamón en Tebas era un lugar de vibrante actividad, donde la política, la religión y la vida cotidiana se entrelazaban en un delicado equilibrio. Tras el retorno a la antigua capital, Tebas se transformó nuevamente en el corazón del poder egipcio. El palacio del joven faraón se llenaba de nobles, escribas, sacerdotes, oficiales militares y artistas, todos desempeñando un papel crucial en la administración del reino y en el mantenimiento del orden y la prosperidad. La vida en el palacio estaba marcada por un estricto protocolo. Tutankamón, aunque joven, debía mantener una imagen de autoridad divina. Cada mañana realizaba rituales religiosos junto a los sacerdotes para honrar a Amón y los otros dioses, reafirmando su papel como intermediario entre los dioses y su pueblo. Las audiencias en el Salón del Trono se llevaban a cabo con gran ceremonia, y cualquier acto de desobediencia o falta de respeto era severamente castigado. La corte estaba llena de intrigas, rumores y alianzas secretas, donde cada movimiento era calculado con precisión. Además, el Palacio de Tebas no solo era un centro político, sino también cultural. Artistas y artesanos eran convocados para crear magníficas obras que adornaban los templos y palacios, mientras músicos y bailarines entretenían a la corte en festividades y banquetes. La joven reina Ankesenamón, esposa de Tutankamón, jugaba un papel importante en estas actividades, organizando festividades que unían a los nobles y fortalecían las alianzas internas. La vida en la corte de Tutankamón estaba marcada por un constante equilibrio entre tradición e innovación. A pesar de las tensiones heredadas del reinado de Akenatón, el joven faraón y su esposa trataban de mantener un ambiente de armonía. A medida que Tutankamón se establecía como faraón, la corte se convirtió en un reflejo de su reino, un lugar donde los ecos del pasado y las esperanzas del futuro convergían. El matrimonio entre Tutankamón y Ankesenamón fue una unión tanto política como personal, sellada en los intrincados corredores del poder egipcio. Ankesenamón, hija de Akenatón y Nefertiti, había crecido en la misma corte que Tutankamón, compartiendo las experiencias de una infancia envuelta en las tensiones del régimen de su padre. Aunque ambos eran jóvenes, su matrimonio se convirtió en un símbolo de reconciliación y restauración,
uniendo las dos líneas de sangre más poderosas de Egipto en un intento de sanar las heridas del pasado. Anquesenamón desempeñó un papel crucial como reina consorte. Se le atribuye haber apoyado a Tutankamón en la revocación de las reformas de Akenatón y en la restauración del culto a Amón. Su cercanía con los sacerdotes y su comprensión del poder que ejercían sobre el pueblo hicieron de ella una figura respetada, aunque su posición nunca estuvo exenta de controversia. La pareja, a pesar de las dificultades, intentó estabilizar el reino a través de su unión, ofreciendo una imagen de juventud y esperanza para el futuro de Egipto. Sin embargo, su matrimonio también estuvo marcado por la tragedia. A pesar de sus esfuerzos por asegurar un heredero para el trono, Anquesenamón perdió varios embarazos. Los estudios de las momias y las tumbas encontradas en el Valle de los Reyes han revelado evidencias de al menos 2 fetos, probablemente hijos prematuros de Tutankamón y Anquesenamón, que nunca llegaron a nacer. Esta falta de un heredero debilitó la posición de Tutankamón y dejó un vacío en la línea de sucesión que sería explotado tras su muerte. A pesar de estos desafíos personales, la unión de Tutankamón y Anquesenamón fue vista por muchos como un esfuerzo genuino para reconciliar a un Egipto dividido. Su matrimonio, aunque corto, tuvo un impacto duradero en la historia del reino, representando una alianza que simbolizaba la esperanza de una paz duradera y la unidad de las casas reales. En el breve pero significativo reinado de Tutankamón, las relaciones diplomáticas desempeñaron un papel fundamental en la política exterior de Egipto. El joven faraón, siguiendo la tradición de sus predecesores, mantuvo una vasta red de contactos con otros reinos y estados, desde Mesopotamia hasta Anatolia, mediante una diplomacia de cartas y regalos. Estas correspondencias, muchas de las cuales han sido descubiertas en las tablillas de Amarna, revelan las estrategias de Tutankamón para fortalecer la posición de Egipto en un mundo que cambiaba rápidamente. Los registros muestran que Tutankamón envió regalos de oro, joyas y bienes preciosos a reyes de tierras lejanas, como el rey de Babilonia y el gobernante de Mitanni, en un intento de asegurar la paz y la cooperación. En respuesta, recibió regalos de marfil, caballos y textiles, que no solo enriquecieron las arcas de Egipto, sino que también simbolizaron la amistad entre las naciones. Este intercambio constante de regalos y correspondencia fortaleció los lazos diplomáticos y ayudó a mantener la estabilidad en una región propensa al conflicto. Sin embargo, no todas las relaciones eran amistosas. Algunas cartas muestran las tensiones que Tutankamón enfrentó con los hititas, un poderoso imperio al norte de Egipto. Las incursiones hititas en Canaán y los intentos de influir en las políticas de las ciudades-estado de la región llevaron a una serie de tensas negociaciones y amenazas veladas. Tutankamón, bajo la guía de sus consejeros, manejó con cautela estos delicados asuntos internacionales, intentando mantener la paz sin mostrar debilidad. La diplomacia de Tutankamón fue fundamental para consolidar su reinado y asegurar el lugar de Egipto como una de las grandes potencias de la antigüedad. A través de estas alianzas y correspondencias, Egipto no solo aseguró su prosperidad económica, sino también su seguridad, manteniendo el equilibrio de poder en un mundo turbulento y volátil. Aunque Tutankamón ascendió al trono a una edad temprana y su reinado fue breve, las campañas militares fueron una parte crucial de su gobierno. Bajo la guía de su general Horemheb, las fuerzas egipcias lanzaron operaciones militares para restablecer el control en Nubia y Canaán, regiones que habían sido desestabilizadas durante el tumultuoso reinado de Akenatón. Las insurrecciones locales y la expansión de influencias extranjeras habían debilitado la posición de Egipto, y Tutankamón se propuso restaurar el orden y la autoridad. En Nubia, las campañas fueron rápidas y decisivas. Las tropas egipcias se enfrentaron a las tribus nubias rebeldes que se habían atrevido a desafiar la supremacía egipcia. A través de una combinación de tácticas militares y diplomáticas, los egipcios lograron reafirmar su dominio, consolidando su presencia en la región y asegurando las rutas comerciales esenciales que traían oro y otros recursos valiosos al corazón de Egipto. En Canaán, la situación era más compleja. Las ciudades-estado de la región,
que habían jurado lealtad a Egipto, se habían visto influenciadas por la creciente presencia hitita. Las fuerzas de Tutankamón, dirigidas por Horemheb, realizaron varias expediciones para sofocar las rebeliones y reafirmar el control egipcio. Aunque estos esfuerzos no llevaron a una victoria completa, sí lograron frenar el avance hitita y restaurar cierta medida de estabilidad. A través de estas campañas, Tutankamón, aunque joven, demostró ser un faraón dispuesto a luchar por la integridad de su reino. A través del éxito en Nubia y los esfuerzos en Canaán, logró restaurar, al menos temporalmente, la influencia egipcia en estas regiones, consolidando su autoridad en el reino y asegurando el respeto de sus contemporáneos, tanto dentro como fuera de Egipto.